Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la 24ª semana del tiempo ordinario. Viernes de la 24ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos 2 al 12. Querido hermano, lo que te he dicho anteriormente es lo que debes enseñar e inculcar. Porque quien enseña doctrinas diferentes y no se atiene a las palabras de salvación de Jesucristo nuestro Señor y a lo que enseña la religión verdadera, es un orgulloso e ignorante, obsesionado por las discusiones y los juegos de palabras. Y lo único que nace de todo ello son envidias, pleitos e insultos, sospechas perjudiciales y continuos altercados, propios de los hombres de mente depravada, privados de la verdad y que consideran que la religión es un negocio. Ciertamente, la religión es el gran negocio, pero solo para aquel que se conforma con lo que tiene, pues nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevarnos de él. Por eso, teniendo con qué alimentarnos y con qué vestirnos, nos damos por satisfechos. Los que a toda costa quieren hacerse ricos, sucumben a la tentación, caen en las redes del demonio y en muchos afanes inútiles y funestos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el afán de dinero. Y algunos, por dejarse llevar de él, se han desviado de la fe y se han visto agobiados por muchas tribulaciones. Tú, en cambio, como hombre de Dios, evita todo eso y lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe. Conquista la vida eterna, a la que te has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 48 y el responsorio es: Dichosos los pobres de espíritu. Dichosos los pobres de espíritu. ¿Por qué temer en días de desgracia, cuando nos cerca la malicia de aquellos que presumen de sus bienes y en sus riquezas confían? Nadie puede comprar su propia vida, ni por ella pagarle a Dios rescate. No hay dinero capaz de hacer que alguno de la muerte se escape. No te inquietes cuando alguien se enriquece y aumenta las riquezas su poder. Nada podrá llevarse cuando muera, ni podrá su poder bajar por él. Aunque feliz se sienta mientras viva, y por pasarla bien todos los alaben, ahí donde jamás verá la luz, descenderá a reunirse con sus padres. Dichosos los pobres de espíritu. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 8, versículos 1 al 3. En aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios.
Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Comenzamos el último capítulo de esta carta de San Pablo a Timoteo y también la última lectura que tomaremos de esta primera carta de San Pablo a Timoteo. Después de que Pablo le da consejos de qué es lo que tiene que buscar en aquellos que son elegidos para liderazgo en la comunidad y después de darle consejos personalmente dirigidos a Timoteo, ahora se enfoca en otros aspectos del cuidado de la comunidad, la cual está de responsable Timoteo. Para que no se deje confundir, para que no se deje persuadir por aquellos que buscan simplemente argumentar por argumentar, que casi siempre son los que menos hacen en la comunidad y los que más provocan problemas, divisiones y discusiones. También menciona la cuestión del dinero, de que no se deje atraer por la tentación del dinero, puesto que la religión, aunque muchos lo utilizan como un negocio, pues a últimas no es un negocio, puesto que es algo que Dios ha creado, ha fundado y al cual nos ha llamado y nos ha puesto para ser parte del pueblo de Dios, de una comunidad llamada la santidad. Dice Pablo: querido hermano, lo que te he dicho anteriormente es lo que debes enseñar e inculcar, porque quien enseña doctrinas diferentes y no se atiende a las palabras de salvación de Jesucristo nuestro Señor y a lo que enseña la religión verdadera, es un orgulloso e ignorante, obsesionado por las discusiones y los juegos de palabras. Aquí Pablo está hablando de aquellos que les encanta argumentar. Les encanta simplemente crear discusiones, no para profundizar en la fe ni en el conocimiento de Cristo, de Dios, sino simplemente porque les gusta argumentar. Y también interesantemente son los que casi siempre son la fuente de divisiones, discusiones y de problemas. Y son los que menos contribuyen a la vida de la comunidad. Y casi siempre son los primeros en levantar la voz y crear problemas. Y esto no era único en la comunidad de Éfeso donde se encuentra Timoteo. Yo creo que la mayoría de nosotros nos hemos topado con este tipo de personas que hablan como si solamente ellos tuvieran la verdad o la razón y les gusta constantemente contradecir a lo que otros comentan o comparten o están haciendo. Y siempre tienen críticas de todo, ¿no? Y casi nunca son críticas constructivas, sino son críticas para humillar, para rebajar, para insultar, para sentirse superiores a otros. Y todos hemos conocido este tipo de personas. Y tristemente, pues, se encuentra en todos lugares y en todas las comunidades. Y que, por tanto, Pablo le recuerda a Timoteo, pues, que no se deje gastar, que no se deje persuadir, que no se deje confundir por este tipo de personas que casi siempre las encontraremos en todas las comunidades. Continúa Pablo diciéndole: y lo único que nace de todo ello son envidias, pleitos e insultos, sospechas perjudiciales y continuos altercados propios de hombres de mente depravada. Así les llama Pablo a este tipo de persona, gente de mente depravada, que les gusta argumentar simplemente por argumentar y no para profundizar, ¿no? O para crear hermandad. Dice, privados de la verdad y que consideran que la religión es un negocio. Aquí
entra el tema antiquísimo, que aún hoy en día resuena cuando estos críticos que simplemente andan buscando criticar, pero no para profundizar, sino simplemente por la crítica misma, que ven a la religión como un negocio. Y esto nadie lo niega, que hay personas dentro de la religión que sí ven la religión como un negocio. Pero esto no significa que la religión ha sido creada como un negocio. Aquí esto es una distorsión, este es un abuso, este es un mal uso de lo que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo y de toda religión en el mundo. Y Pablo continúa diciendo, ciertamente la religión es el gran negocio, pero solo para aquel que se conforma con lo que tiene, pues nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevarnos de él. Este es un dicho que también circula hoy entre nosotros, ¿no? Y es un dicho pues muy antiguo que aquí Pablo está citando. Con nada venimos y nada nos llevaremos. Por eso, teniendo con qué alimentarnos y con qué vestirnos, nos damos por satisfechos. Hemos de recordar las vidas de los santos y santas de nuestra tradición que casi siempre modelan esta actitud, esta forma de pensar, ¿no? Que sus ojos, sus vidas, sus esperanzas están puestas en Cristo, en Dios mismo, ¿no? Y que es de esta relación tanto con Cristo como con Dios, de donde estos hombres y mujeres encuentran en esa relación, pues, el sentido de la vida. Y teniendo lo necesario, tanto para comer, para vestirse, para existir, pues todo el resto de sus energías, el resto de su trabajo, lo dedican a aquel que en amor los ha creado, en amor los sostiene y en amor los llama, ¿no? Pablo no está rechazando el dinero, y lo cual también lo encontramos esto en Jesucristo. Cristo no rechaza el dinero o los ricos por eso, porque son ricos, o el dinero porque tiene el potencial de echarnos a perder. Lo que Cristo como Pablo rechazan es de que convertamos al dinero en el centro de nuestras vidas, de que desplacemos a Dios del centro de nuestras vidas y pongamos el materialismo, pongamos las posesiones, pongamos el dinero como nuestra seguridad, sobre cual construyamos nuestras vidas. Y esto es, sí, lo que tanto Cristo como Pablo rechazan rotundamente, puesto que Pablo mismo reconoce que son personas de bienestar económico que a él constantemente le ayudan. Y también hoy en el Evangelio tenemos a algunas mujeres que también ayudaban a Cristo y a sus discípulos en la misión de evangelización, y lo ayudaban porque eran mujeres pues de soltura económica. Así que lo que Pablo aquí está rechazando es aquellos que han desplazado al Dios del centro de sus vidas y lo han reemplazado con el materialismo, el consumo, posesiones para definir sus propias vidas. Dice, ciertamente la religión es el gran negocio, pero solo para aquel que se conforma con lo que tiene, pues nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevarnos de él. Por eso, teniendo con qué alimentarnos y con qué vestirnos, nos damos por satisfechos. Continúa Pablo diciéndole, los que a toda costa quieren hacerse ricos, sucumben a la tentación, caen en las redes del demonio y en muchos afanes inútiles y funestos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Nuevamente aquí Pablo prácticamente se está refiriendo a aquellos que han desplazado a Dios del centro de sus vidas y lo han reemplazado con el materialismo, con dinero o posesiones. Porque la raíz de todos los males es el afán de dinero. Aclaremos aquí lo que Pablo está diciendo. No dice que el dinero es el mal de todo. Dice que el afán del dinero es el mal
es la raíz de todos los males. ¿Ok? Así que el dinero, lo material, es necesario para nuestra existencia, para el comercio, para ayudar, para construir. Pero cuando el materialismo se convierte en el centro de nuestras vidas, pues ahí es cuando entonces el materialismo, el afán por el materialismo, entonces es lo que nos define como seres humanos, como debe de ser todo lo contrario, que debe de ser nuestra relación con Dios, con el prójimo y con uno mismo, lo que defina nuestra identidad y dignidad como hijos e hijas amados de Dios. Así que nuevamente no es el dinero mismo, sino es el afán del dinero que Pablo define como la raíz de todos los males. Y algunos, por dejarse llevar de él, se han desviado de la fe y se han visto agobiados por muchas tribulaciones. Tú, en cambio, ahora Pablo le recuerda a Timoteo, tú, en cambio, y aquí le da los consejos que ya mencionó antes, y aquí en forma de resumen se los está otra vez repitiendo. Dice, tú, en cambio, como hombre de Dios, evita todo eso y lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Virtudes que aún nosotros hoy en día podemos aprovechar y hacerlas parte de nuestra vida en Cristo, a la cual hemos sido llamados también. Dice, lucha en el noble combate de la fe. Esta imagen de la lucha en la fe es algo que Pablo menciona varias veces en sus cartas, particularmente cuando dice que cuando él ve que se acerca al fin de su vida y menciona que ha hecho un gran combate, ha luchado bien y que lo ha dado todo, que en cierta manera lo ha dejado todo en la arena de combate, utilizando la imagen de las batallas entre gladiadores y bestias, ¿no? Que lo ha dejado todo en las arenas de esos combates, donde ha luchado hasta el último. Dice, y lleva una vida de rectitud, piedad, de fe y amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe, conquista la vida eterna. Es obvio que Pablo aquí nos está diciendo que nosotros por nuestros esfuerzos llegamos a la vida eterna. La vida eterna es un don de Dios, es algo que Dios nos da por su generosidad, por su gracia, por su amor, por sus hijos e hijas. Pero el de unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios Padre, el de luchar por llevar una vida recta, íntegra, una vida que concuerde con lo que uno profesa, con lo que uno predica, con lo que uno dice, pues esto es una lucha constante para no dejarse también pues atraer por aquellas influencias que lo alejen a uno de la vida a la cual somos llamados en Cristo. De que también no nos dejemos atraer por aquellas tentaciones y atracciones que busquen pues robarnos la dignidad e integridad de quien dice Dios que somos, o que desplacemos a Dios del centro de nuestras vidas y lo reemplacemos con alguna otra cosa, con algún otro Dios o con el materialismo mismo, ¿no? Así que esto es parte de la lucha a la cual Pablo se refiere dándole consejos a su discípulo Timoteo. Lucha en el noble combate de la fe, conquista la vida eterna, a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. ¿A qué se refiere Pablo acerca de esta admirable profesión? Quizás haga referencia al llamado que Timoteo recibió para ser líder de esta comunidad y cómo los ancianos de esa comunidad impusieron sus manos sobre él, afirmando ese llamado y esa vocación que Dios le había dado, ¿no? Y que muy probable que en ese momento en el cual impusieron sus manos sobre él, quizás ahí Timoteo también hizo una profesión de fe, de entrega, de compromiso
en ese llamado, en ese carisma que Dios en el Espíritu Santo le daba para ser líder de esta comunidad. Pues buenos consejos que también aún para nosotros son muy aptos para adoptarlos, para aplicarlos a nuestras vidas hoy en día. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Es un evangelio muy corto, es un evangelio de transición que sigue después del evangelio de ayer, cuando Jesús está en la casa del fariseo Simón, donde fue invitado a cenar, y ahí en esa cena, pues una mujer viene y le lava sus pies con sus lágrimas, se los enjuaga con sus cabellos y le unge los pies con un nardo perfumado. Y como comentamos ayer, pues el anfitrión Simón pues se queda escandalizado de que Jesús permita que una mujer lo toque públicamente, sabiendo que era una mujer que muy probablemente era una prostituta o que tenía varios amantes, ¿no? Y que el hecho de que esta mujer, pues de esa reputación, tocara a Jesús públicamente y que Jesús no se escandalizara, de que Jesús, muy calmado y muy seguro de sí mismo, permite a la mujer que haga eso, ¿no? Y ahora pasamos a otra sección del Evangelio de Lucas, y este Evangelio de hoy, justo cuatro versos, pues es un trozo de Evangelio de transición de una sección a otra. Y aquí lo que resalta en estos 4 versos es cómo Lucas, en estos versos de resumen, pues nos pone el lugar de la mujer que tenían en la vida de Jesús, según el evangelista Lucas. Un detalle único que encontramos en el Evangelio de Lucas es este paralelismo que es parte de la estructura misma del Evangelio, donde constantemente pone al hombre y a la mujer en lugares paralelos. Por ejemplo, en varias de las parábolas, donde el personaje central de una parábola es un hombre, esa parábola es seguida por otra parábola donde el personaje central es una mujer. O igualmente en varias otras ocasiones cuando Jesús hace alguna otra enseñanza donde en la enseñanza misma sale un hombre, pues lo que le sigue puede ser otra enseñanza donde resalte la mujer, ¿no? Y viceversa, ¿no? Y esto es muy impresionante considerando pues el tiempo en que este evangelio fue escrito, y es una sensibilidad de la igualdad en dignidad del hombre y de la mujer que no encontramos en los otros evangelios, pero que Lucas sí manifiesta esta sensibilidad de igualdad, de dignidad ante Jesús, de que Jesús no se avergonzaba ni de que mujeres se acercaran a él en público, ni de que mujeres fueran parte de su grupo de discípulos, ¿no? Como lo encontramos en este pequeño evangelio de hoy. Así que es muy impresionante de que el Jesús del evangelista Lucas tenga esta sensibilidad, aunque no cuestiona, aunque no tira abajo las estructuras patriarcales de su tiempo. Sí podemos afirmar de que el evangelista o el autor de Lucas pues nos presenta esta visión transformadora de la mujer en esta visión del reino que Jesús nos revela. Y esto es digno de afirmar, es digno de reconocer, ¿no? Puesto que aún hoy en día pues luchamos con la necesidad de defender la dignidad de la mujer ante las estructuras patriarcales que aún siguen en nuestros tiempos. Como ejemplo de estos paralelismos entre el hombre y la mujer que encontramos en Lucas, podemos empezar hablando de María y Zacarías, como Lucas pone a María y a Zacarías en este paralelismo. También tenemos
la situación de Ana y Simeón cuando el niño Jesús es presentado en el templo de Jerusalén, como la profetisa y el profeta Simeón reciben a la Sagrada Familia. También en cuestión de parábolas, por ejemplo, tenemos la parábola de la semilla de mostaza plantada por un hombre, seguida por la parábola de la levadura utilizada por una mujer. También tenemos la parábola del cordero perdido y encontrado por el pastor, seguida por la parábola de la mujer que pierde una moneda y después la encuentra y se regocija con sus amigas. Tenemos también la parábola del amigo persistente que viene de noche para pedir algo a su vecino que le dé para darle a alguien que lo visita, y después seguida por la parábola de la viuda persistente ante el juez, ¿no? Así que estos son algunos de los ejemplos de los paralelismos que encontramos en el Evangelio de Lucas, que reflejan esta sensibilidad y este sentido de dignidad, tanto el hombre y la mujer, de que tanto el hombre como la mujer tienen el mismo acceso a Dios. Y esto es impresionante, considerando el tiempo de donde sale este evangelio, ¿no? Porque aún hoy en día, aún tenemos estas ideas, ¿no? De que el sexo determina la accesibilidad a Dios en algunas mentes de ciertas personas, ¿no? O de que el rico tiene más acceso a Dios que el pobre, o de que el que es más religioso tiene más acceso a Dios que el que no es tan religioso, ¿no? Así que el Jesús de Lucas pues rompe muchos patrones, y particularmente esto en la distinción entre el hombre y la mujer. Y por distinción hablamos de que para Jesús no había distinción de dignidad y de acceso a Dios. Sí podemos decir que en Lucas encontramos distinción de género, femenino y masculino, ¿no? De que representaban diferentes trabajos, diferentes lugares dentro de la sociedad, pero que esto no significa que la distinción de género femenino y masculino pues determinaba el acceso a Dios o su dignidad ante Dios. Dice el Evangelio: en aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios. Este es un verso que hace un resumen de la actividad de Jesús, donde nos pone aquí centralmente cuál era el enfoque de la predicación de Jesús: el reino de Dios. Y esto debe ser algo que tenemos que tener en mente claramente, ¿no? Los milagros son testimonio de la verdad y del poder que se manifestaban en Jesús en torno a quién lo había enviado y para qué lo había enviado: para proclamar la buena nueva de que acceso a este reino de Dios estaba abierto para todos aquellos que decidieran aceptar la buena nueva. Para Jesús no hay distinción de dignidad, no hay distinción de acceso. Todo aquel que escuche el mensaje, todo aquel que se deje atraer por el reino de Dios, tiene acceso a Dios, ¿no? Así que el reino de Dios es el tema central de la buena nueva o del evangelio de Jesucristo. Y ahora nos menciona quiénes acompañaban a Jesús en sus actividades misioneras. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Así que los 12 se refiere a los apóstoles, aunque por discípulos había muchos más. Sabemos de que Jesús en el Evangelio de Lucas manda a 72 discípulos delante de él para que vayan preparando el camino a los lugares o poblaciones que él piensa visitar, ¿no? Así que sabemos de que
El grupo de discípulos era grande y entre ellos incluían mujeres que habían sido sanadas, habían sido curadas por Jesucristo y que después de esa experiencia, de ese encuentro con la gracia de Dios, se unen a esta misión evangelizadora de Jesucristo. Y esto también es impresionante, de que Jesús permitía tener entre sus discípulos mujeres. Y nos menciona aquí, en este evangelio de transición, Lucas, los nombres de algunas de ellas. María, llamada Magdalena. Magdalena se cree que es una población en la parte oeste del lago de Galilea. Así que Magdalena es una localidad y es muy común, pues, ponerle como apellido, en cierta manera, el lugar de donde provenían las personas. De aquí, María de Magdalena, podemos decir, de la que habían salido 7 demonios. Por 7 demonios, lo que quiere decir aquí de que la sanación fue impresionante, de que lo que impactaba, lo que afectaba a María de Magdalena era algo muy profundo, algo muy fuerte, algo muy difícil, de lo cual Jesús la sana, ¿no? Y esa experiencia pues transforma la vida de María Magdalena, que se convierte en una discípula. Esta es la misma María Magdalena que es la primera testiga de la resurrección en los evangelios. Y la primera que recibe la buena nueva después de la resurrección, y es la que después Jesús resucitado manda para que sea, en cierta manera, la portavoz de que Jesús ha resucitado. Y es a una mujer a quien se le da este privilegio. Después se menciona a Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes. Aquí Lucas nos quiere decir de que ya la fe en Cristo pues ya se había manifestado en círculos más allá de la pobreza. Aquí Cusa es administrador de Herodes, o sea, está en el círculo de la familia real, y Juana es la esposa de él. Así que la fe en Cristo ya iba más allá del círculo de pobreza de la mayoría de la gente que seguía a Jesús. Después menciona a Susana, no sabemos quién era esta Susana, y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Así que estas mujeres eran mujeres que tenían pues soltura económica para poder ayudar a Jesús y a sus discípulos en la misión de evangelización, y que como tal también eran parte de esta misión en su capacidad. Muy bien, pues mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, un evangelio corto, pero que contiene mucha sustancia, particularmente en esta sensibilidad de la igualdad de dignidad y acceso a Dios que el evangelista Lucas tiene en torno al hombre y a la mujer. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.